Este es el punto A, este es el punto ¿qué? B y este es el punto ¿qué? C. Sí, ¿no? Así se los dicté. Sí. Nos había dicho que la distancia entre el punto A y punto B y para colocar el punto Como C. quieras, da lo mismo. Entonces ponle aquí A y aquí ponle B y aquí le ponemos C. C no cambia nada. Bueno, esta es X y toda la distancia desde A y hasta B es igual a B minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, si esta distancia es B minúscula y esta, la distancia de A a C es ¿qué cosa? Es X, ¿estamos de acuerdo? Entonces estarás de acuerdo conmigo en que por lo tanto la distancia de CB es X menos B. No, debe ser al revés. Sí, B menos ¿qué? X. Este es más grande, ¿no? Sí. Bueno, en realidad ese es pues todo el chisme, porque si lo analizamos desde un punto de vista formal, a la hora de doblar, sea donde sea que lo pongo, si este es X, entonces este es B menos ¿qué? X. En el entendido de que todo completo sería ¿qué cosa? B. ¿Ves? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, tú y ¿dónde estás? ¿Tú? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Entonces, si esto es cierto, entonces lo que Euclides está preguntando es que si la distancia en X suba a la distancia en B menos ¿qué? Y ya nos quitamos de la A, de la B y de las mayúsculas porque realmente no eran importantes, no sé si me estoy explicando. O sea, realmente esos puntos no eran importantes, solo era para darle un ¿qué? Un nombre, una coordenada. Bueno, siguiendo un poco aquí Euclides, termino el polígono y se quedaría en X que multiplica a B menos X, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí quedamos con claro? Entonces, si X multiplica a B menos X, entonces el área, por lo tanto, es igual a XB menos ¿qué? Bueno, los profes siempre, yo no sé por qué, pero ellos insisten en escribir menos X cuadrada más BX. Primero porque la X cuadrada les gusta escribirlo en el sentido de que la función de segundo grado empieza con el exponente en segundo grado y no termine, no sé si me estoy explicando, o sea, les gusta desde la secundaria, no entiendo mucho, pero a ellos les encanta que los exponentes de mayor grado estén al inicio y de ahí vayan bajando. Esa es una maña, no sé de dónde le salió, pero bueno, le sale. Y por otro lado es negativa, eso es muy importante porque quiere decir que la parábola abre hacia abajo. Y realmente si queremos un máximo, entonces es obvio que lo que necesitamos es una parábola que sea cóncava hacia abajo. No sé si en eso me estoy explicando. Finalmente necesitamos el término lineal en Bx porque en realidad el coeficiente siempre aparecería antes de la x y no al revés, ¿no? No decimos x5, decimos 5 ¿qué? X. Y esta es la que Euclides en determinado momento, estoy guiándome aquí solo para que no vayan a olvidar que esto es historia. O sea, lo de veras es que lo probáramos sin las mismas letras. Pero como lo queremos es un fundamento histórico, pues necesitamos guiarnos exactamente con las letras que en este caso se usó, ¿no? Y aquí lo que propone, y es muy lindo lo que propone Euclides, es que vamos a considerar un punto adicional en B', dice, ¿no? Sobre el segmento de recta AC, de modo que la longitud AB sea un poco distinta de X. Es decir, ¿qué pasa si en lugar de tener X tengo una longitud un poquito ¿qué? Un poquito más grande, por ejemplo, X más E. Vamos a poner aquí, ¿qué pasa si X es igual a X más ¿qué? Ojo, y empieza a afirmar, aunque no lo sabe, después va a decir que E va a ser una cantidad, muy lindo esto, una cantidad, esto no viene aquí, pero te lo puedo explicar yo, una cantidad infinitamente, ¿qué cosa? Es interesante la pregunta, porque si fuera infinitamente pequeña, entonces es esta más un cachitito, no sé si me estoy explicando, pero el cachitito implicaría que ya no sería B menos X, implicaría que por lo tanto sería B menos X más que Más C. más C. No sé si me estoy explicando. Dudas hasta aquí. El problema es que si B menos X más C, entonces por lo tanto X multiplicaría, vamos a utilizar un corchete, ya no me va a quedar con el puro paréntesis, a B menos X más que más C. No sé si me estoy explicando. Sí.
aquí la problemática es que implicaría que x multiplicaría a b, esto no cambió, no sé si me estoy explicando, pero sería x b menos x cuadrada, me estoy explicando aquí, y más por menos, menos en realidad xb, y por lo tanto xb más xk. ¿Sí me estoy explicando? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? La multiplicación parece sencilla en el sentido de que b menos x más c implicaría b menos x menos k. No, entonces en realidad es menos, ¿no? Y por lo tanto xb más por menos menos, más por menos menos, x por x cuadrada y x por x. Y habríamos que pensar que este también es una función de segundo grado, en el sentido de que sería menos x cuadrada más xb menos que xc. Y este sería el componente infinitesimal. ¿Sí? De hecho, si tú lo lees en el original, escucha esto porque en el original se oye, bueno, lo dice muy bonito. El nuevo rectángulo así construido será AB'(c) y solo estará por el producto de x más c por b menos x menos c. ¿Sí? Aquí, por lo tanto, ¿sí? Este sería el producto en el caso de x, ¿sí me estoy explicando? Pero por lo tanto, en el caso de x más c, esto sería x más c que multiplica a qué? A b menos x, no, es menos. Es menos c, y entonces, ¿qué me quedaría de este producto? O sea, ¿qué quedaría de este producto? Pues hay que hacer la multiplicación, quedaría xb menos x cuadrada menos xe, ¿estamos de acuerdo? Más ¿qué cosa? Más cb, más por menos e de x, ¿estamos de acuerdo? Y más por menos e al qué? E al cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? Y luego Fermat va a decir algo finalmente, y digo Fermat porque realmente cuando Galois trabaja esto, lo trabaja hacia 1800, híjole, soy malo con las fechas, pero debe ser 1800 ¿qué? 1820, tal vez 1819, si estoy bien. Esto ya tú lo tuviste que haber leído en determinado momento. Y bueno, dice Galois, ahí sí ya es Galois el que está hablando. Entonces el valor de la determinada por b será prácticamente la determinada por b, porque la identativa de una cantidad real que se aproxima indefinidamente a un valor tiende lógicamente a cero. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y por lo tanto, lo que me quedaría, dice Galois, haciendo el álgebra correspondiente, lógicamente sería que 0 tendería a EB menos 2 e de x, esta es una y esta es la que, la otra, menos qué, menos c al cuadrado. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? O sea, prácticamente esto tiende a qué, a cero. Y creo que es bastante lógico, ¿no? O sea, en el sentido de que tendría que ser lógico porque la x sería en determinado momento 0 en término constante. Sí queda claro esto, ¿no? Y entonces si es que es constante, te quedaría esta de b, te quedaría en menos ¿qué? 2, bueno, epsilon x epsilon es exactamente lo mismo por la propiedad conmutativa del producto, menos e al ¿qué? E al cuadrado. A la larga, cuando lo piensas geométricamente, es todavía más bonito. Porque si lo piensas geométricamente, ¿cómo me quedaría la derivada de en determinado momento x? Es decir, si esta es x, entonces tendríamos que pensar que va a haber una figura en donde la primera derivada sería la derivada en términos de la x. ¿Sí? Aquí utilizando un poco la notación de Leibniz. Y obviamente me va a dar en qué? En x cuadrada. Y pues derivándola me quedaría fácil porque la derivada me quedaría en términos de x como qué. 2x. Como 2x. Y bueno, obviamente eso contestaría el problema porque
si X y X valen exactamente ¿qué? Lo mismo, entonces el lugar en donde debo poner el punto es exactamente la distancia que está a la mitad entre el punto A y el punto ¿qué? Sí. No, el punto B. A ti te lo dicté en B, ¿no? Ahí está en C, porque lo dicté ahí al revés. Es lo mismo, pero aquí con el que te dicté sería la distancia entre A y ¿qué? B. Y sería exactamente a la que La mitad. a la mitad. No sé si dudas lo que sea. Obviamente es difícil leer el álgebra. El lenguaje es un lenguaje que está muy antiguo. ¿Sí? O sea, la epsilon hace mucho ruido porque es una letra que hace mucho ruido, pero en realidad puede ser cualquiera constante. Mientras epsilon, lógicamente, ¿qué entendemos aquí? Pues que epsilon tiende a ¿qué? A cero, ¿no? Es lo que después, y esto es muy lindo porque podríamos pensar, por eso algunos dicen que a esto le llaman cociente de Fermat, que insisto que Fermat ni se dio cuenta que trabajó, esto fue Galois. Por eso insisto que está mal el título, pero podríamos decir que epsilon es lo mismo cuando decimos qué cosa en derivadas. Delta. X. O los norteamericanos dicen qué cosa. H. Esas son las letras más comunes, o casi siempre utilizan. Esta es muy vieja, esta es de la Francia de Fermat, que después Fermat es siglo XVII, y en realidad Galois lo ocupa prácticamente, no sé, unos 170, 180 años después en el siglo XIX. Dudas en esto. Las citas históricas son fabulosas y son muy importantes porque deberían leerlas. Por ejemplo, escucha esto. Con respecto a esta expresión, Galois dijo que se cumpliría la igualdad cuando epsilon fuera igual a ¿qué? A 0. Y por lo tanto B es igual a 2x. De lo que se concluye que el rectángulo no es como tal cualquier rectángulo, sino un cuadrado del lado B sobre 2. B, entiéndase, la distancia entre A y ¿qué? Y B. O sea, ¿cuál es la distancia entre A y B? B. ¿Y dónde está el punto donde lo debo poner? En B entre ¿qué? Por eso decía yo que está exactamente a la ¿qué? La pregunta es, ¿pero no debería haber sido un rectángulo? De hecho, creo que esta es una de los pocos lugares en donde históricamente dice. En realidad, en perspectiva, lo que hizo Galois a partir del trabajo de Fermat, por lo menos en términos didácticos, es que si B es un punto máximo, entonces cuando S es infinitamente pequeña, he aquí el concepto intuitivo y tácito del límite, los valores de la función, en este caso el área del rectángulo construido, en X y en X más epsilon van a ser muy cercanos. Sí, todo se concluye en pensar que E, como es tan pequeño que prácticamente es 0, pues E más X tiende a ser casi igual que ¿qué?